tenemos conocimiento, ¿cierto? Todos sabemos que la temperatura del planeta está incrementando a través del tiempo y que indiscutiblemente eso está trayendo unas consecuencias biofísicas. Es decir, se están aumentando el número de sequías, el número de las olas de calor, hay variaciones en los patrones de precipitación y también está afectando la composición del suelo, la erosión, la acidez, entre otros. Sin embargo, también tenemos evidencia de que los efectos del cambio climático son heterogéneos dependiendo de la región geográfica. En general, se espera que hayan más efectos del cambio climático cuando tú estás más cerca de la línea del Ecuador. Entonces, por eso nosotros esperamos que nosotros tengamos más efectos por estar cerca. ¿Listo? Adicional a esto, sabemos que dadas las condiciones climáticas o dado el cambio climático, el sector agrícola se va a ver afectado. Se va a ver afectado teniendo nuevas condiciones en la productividad y modificando los patrones de producción. Un ejemplo claro de esto es un caso que hay en Sicilia. En Sicilia, dado los aumentos en la temperatura, están sustituyendo sus cultivos tradicionales por cultivos tropicales, por mangos. Entonces, si en Sicilia, imagínense, con el cambio climático están cultivando un fruto tropical, pues que pueden hacer otros lugares, porque no se trata simplemente de que sea, es que tenemos cambio climático, es que es algo malo, no. Nosotros también nos podemos adaptar a ello y sacar provecho de lo mismo. ¿Listo? Entonces el cambio climático nos modifica las condiciones de producción, nos modifica las condiciones de rendimientos, pero también nos puede modificar los patrones de comercio. Listo. Sin embargo, digamos en este paper nosotros no vamos a hacer modificaciones de comercio, ni vamos a ver modificaciones en los patrones comerciales entre países, ni en la sustitución de cultivos. Simplemente vamos a ver qué tan afectados se pueden ver los tipos de cultivos dado un escenario de cambio climático. Bueno, sí. Sí, se va, a mirar, va a leerla, a detallar un poquito de qué. Pueden cerrar por favor el micrófono. Por favor, micrófonos. Bueno, en este paper nosotros básicamente lo que hacemos, con lo que contribuimos, es que nosotros vamos a hacer un análisis a nivel micro. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nivel de vereda para todas las veredas que hay en Colombia del cambio climático y cómo eso afecta las decisiones productivas en el sector agrícola en Colombia. El Machine Learning, dada todo el crecimiento en la Big Data, dado todo el crecimiento en el análisis computacional, digamos que ha sido un método no paramétrico que ha aparecido como una gran alternativa. Este método ha sido ampliamente utilizado en la agricultura, en los rendimientos de cultivos, en la detección de plagas, en el bienestar animal y demás. En economía también ha sido ampliamente utilizado para predecir flujos de comercio, manufactura. Pero en economía agrícola los métodos de Machine Learning no han sido muy utilizados, o al menos nosotros no encontramos mucha evidencia de esto. Entonces, por eso, digamos, la metodología que nosotros vamos a aplicar para esto es un poco innovadora en el sentido de que vamos a aplicar esto a una pregunta específica en economía agrícola. La otra contribución que vamos a hacer es que nosotros vamos a dar evidencia empírica, que puede ser un insumo importante para los hacedores de política, porque vamos a ver más o menos cómo se comportan los cultivos en cada vereda a nivel nacional. Entonces, para resolver esta pregunta de cómo afecta el cambio climático los cultivos agrícolas en Colombia, hay tres formas de hacerlo en términos económicos. Lo primero es usar un modelo de equilibrio general computable, utilizar un modelo de comercio o utilizar el modelo de los hogares agrícolas. El modelo de equilibrio general computable, en este caso, no es el ideal para nosotros. En este modelo lo que nosotros analizamos es la interacción entre varios sectores. Entonces, cómo el cambio en un sector, en el sector agrícola, puede afectar el estado general de la economía, pero al final no es lo que nos interesa, no es la pregunta que nosotros deseamos abordar. El modelo de comercio basado en el modelo de Ricardo tampoco nos interesa porque no vamos a ver cómo se modifican los patrones comerciales a nivel interno o externo. Entonces, por eso la alternativa
o la aproximación económica que es ideal para nosotros es el modelo agrícola familiar. ¿Por qué? Porque este modelo nos permite ver cómo toman decisiones los hogares agrícolas con respecto a los cambios que puede haber en el nivel de producción. Entonces, por eso esta va a ser la aproximación económica que nosotros vamos a utilizar. Sin embargo, para esa aproximación económica, nosotros vamos a tener que utilizar unos datos y los datos que vamos a utilizar en este caso son dos. Vamos a utilizar el Censo Nacional Agropecuario, que nos va a dar datos agrícolas a nivel de hogar, y los escenarios de cambio climático, que nos los dan por la Comisión de Cambio Climático, que salió en 2015. Entonces, son las dos bases de datos que nosotros utilizamos en este modelo. Entonces, del Censo Nacional Agropecuario, nosotros vamos a tomar como unidad de análisis la unidad productiva agropecuaria. Sin embargo, como lo dije anteriormente, nuestra metodología son los hogares agrícolas. Entonces, nosotros vamos a limitar el análisis de la unidad productiva agropecuaria solamente hasta 20 hectáreas. ¿Por qué? Porque después de 20 hectáreas nosotros podemos encontrar evidencia científica de que ya no se comportan como un hogar agrícola de autosustento, sino que se comportan más bien como una agroindustria. Entonces, esto no está dentro de nuestro interés de análisis. Por esa razón lo limitamos hasta las unidades productivas agrícolas de 20 hectáreas. Siguiendo un paper publicado en el 2017, que hacía algo un poco similar, ellos crean unos índices que relacionan en varias dimensiones que son importantes para la decisión de cultivar, que son la calidad del agua, la calidad del suelo, el tipo de riego y demás. Entonces nosotros, considerando el paper, también construimos estos índices. Entonces, las dimensiones que nosotros consideramos para la decisión productiva agrícola, considerando el paper que les menciono, son estos. Pero, ¿qué pasa? Cada índice tiene unas variables asociadas. Entonces, cuando nosotros sumamos ese número de variables, ¿qué nos pasa? Que nos quedan un montón de variables, pues las cuales al final pueden estar correlacionadas o pueden tener colinealidad, entonces no va a ser, digamos, eficiente para nosotros. Y aparte es un modelo con tantas variables, no es lo más óptimo para nosotros. Entonces, para solucionar ese problema, porque es el primer problema que nosotros nos enfrentamos, nosotros utilizamos el análisis de componentes principales. Que hace el análisis de componentes principales es como si metiera todas las variables como en un vaso, y él calcula y me dice, bueno, estas son las más importantes, y a partir de eso me saca otros que me dicen, mira, estas son las más importantes y representan el 90 al 80% del total. Entonces, al final, con esas son las que nosotros nos quedamos. Estas son algunas estadísticas descriptivas, muy generales del Censo Nacional. Hay un segundo problema al cual nos enfrentamos. Dentro del Censo Nacional Agropecuario hay una desagregación bastante buena de los cultivos. Recuerdo que eran alrededor de un listado de 800 cultivos. Entonces, imagínate nosotros calcular esos 800 cultivos para cada vereda, porque en cada vereda puede haber diferentes cultivos. Nos dimos, no, pues eso lo tenemos que hacer mucho más agregado para hacer un análisis más consistente. Entonces, estuvimos investigando e encontramos que la FAO tiene unas clasificaciones de cultivos de acuerdo con la función que estas desarrollan dentro del hogar. Entonces, ellos lo clasifican en caps crop, en food crop y en other crop. El caps crop es básicamente los que ellos pueden comerciar fácilmente. Entonces, ahí se puede encontrar el café, se puede encontrar la caña, entre otros. El food crops son los cultivos que son para el consumo humano o para el consumo animal. Entonces, acá básicamente está papa, yuca, plátano, pues todos esos cultivos. Y están los other crops. Los other crops son los que no son ni caps crops ni food crops. Es decir, los que son cultivos agroforestales o maderables o otros. Listo. Entonces nosotros, para reducir esos 800 tipos de cultivos que tenemos dentro del Censo Nacional Agropecuario, adoptamos esta clasificación.
Esta clasificación, digamos, no hay un estándar dentro de la FAO simplemente me dice, bueno, dentro de la función que cumpla dentro del hogar, es como lo va a clasificar o no. Entonces, esta clasificación nosotros la hicimos manual, la hicimos pues analizando cada tipo de cultivo y clasificándolo dentro de cada uno, o sea, no hay como un código estándar para hacer esta clasificación. Entonces, bueno, nosotros ya teníamos el CNA, teníamos dos problemas, que era la unidad productiva agropecuaria y el número de cultivos, listo. Entonces, la unidad productiva agropecuaria la limitamos a 20 hectáreas, cuando construimos el índice teníamos muchas variables, utilizamos análisis de componentes principales y para reducir el número de cultivos hicimos la clasificación de la FAO. Listo, solucionado por esa parte. Pero, como les dije, tenemos una segunda base de datos. Esa segunda base de datos que tiene los datos de escenarios de cambio climático que contienen variables de temperatura y precipitación. En general, hay una institución que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático es como el ente supremo o el ente que regula, digamos, cómo se hacen todos estos escenarios. Colombia, pues, ligado a eso, siguiendo las metodologías que ellos plantean, publica en 2015 la tercera comunicación nacional de cambio climático. Dentro de esta tercera comunicación nacional de cambio climático tenemos escenarios de temperatura y precipitación de 2010, 2011 a 2100. Este periodo se compone en tres escenarios que ellos dividen. Lo hacen de 2011 a 2040, de 2040 a 2070 y de 2070 a 2100. Sin embargo, por términos de tiempo, por términos de practicidad, por términos de que, bueno, esto era una tesis, tenía poco tiempo para hacerlo, yo solamente me quedé con el primer escenario, es decir, que yo solamente trabajo con el escenario de 2011 a 2040, no hago el análisis para los otros tres escenarios que ellos plantean. Entonces, dentro de esos escenarios, ellos me dan datos raster en escalas de 1 a 100.000, que es bastante bueno, y me lo dan para dos variables en específico, que es la temperatura media y la precipitación media. Entonces, digamos, estos son, todavía ven mi pantalla. Ahí la perdimos. En este momento no. Me apareció un letrero, ya se la arreglo. A ver. Ok, trata de centrarla bien cuando las estés pasando, que unas están quedando cortadas al lado derecho. Entonces trata de centrarlas bien cuando pases el slide. ¿Listo? Por favor. Ah, listo. Porque a mí me quedan centradas seguro del internet. Okay. Aquí está volviendo tu pantalla. Listo, ¿ya la ven? No, se volvió a desaparecer. Es que parece como que me quitan el permiso. Me sale un letrerito. Listo, ahí. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Entonces, ¿qué hacen dentro de la tercera comunicación de cambio climático? Ellos tienen una línea base, que es donde ellos recopilan los datos que hay dentro de un periodo de tiempo, y ellos a partir de eso hacen las líneas o las proyecciones de CO2, ¿cierto? Eso lo hacen ¿cómo? Se supone que la luz que manda o la energía que manda el sol a la Tierra debería ser exactamente igual a la luz que nosotros mandamos otra vez hacia el espacio, ¿cierto? Cuando la cantidad que entra no es igual a la cantidad que sale, es porque hay algo. O puede salir más luz de la que entra o puede salir menos. Cuando sale más luz de la que entra, se espera que haya ¿qué? Heladas. Sin embargo, cuando se queda más luz, es decir, cuando entra luz pero sale menos, se espera que haya aumento de las temperaturas. Entonces, dado en esas proyecciones, ellos calculan los escenarios de temperatura y de precipitación. Entonces, esto es como básicamente el mapa que tengo del baseline. El baseline que ellos tienen es de 76 al 2005 y las proyecciones, como les conté, yo solamente voy a usar el primer escenario, que es del 2011 al 2040. Exactamente.
Me dicen que me pararon otra vez la proyección. No sé, no sé qué pasa, pero yo no lo estoy desactivando. Y Lady, nos quedan 5 minutos. Seguro hay otra persona que lo está pidiendo. Listo. Bueno, esto pasa lo mismo para la precipitación, pero bueno, yo dije, o sea, sí, teóricamente, yo sé que la temperatura y la precipitación se pueden correlacionar con la producción agrícola, pero hicimos este gráfico donde tenemos la precipitación, la temperatura, y lo que tenemos adentro es básicamente el rendimiento, ¿cierto? Entonces vemos eso lo hacemos para el cultivo, entonces caps crop, food crop y other crops. Listo, entonces eso básicamente nos dice que sí existe una relación entre las tres cosas. El rendimiento del cultivo se correlaciona con la temperatura y la precipitación. Yo sé cuánto use la economía, un hogar, sé qué temperatura tiene y sé qué precipitación. Para el 2011, del 2011 al 2040, yo sé cuánto va a producir. Que yo aplico el algoritmo learning. En Machine hay dos tipos de problemas. Depende que aprende de cómo se en los que solamente tengo las variables de temperatura y precipitación. Listo. Entonces, digamos, acá yo no necesito una función de producción. ¿Por qué? Porque yo simplemente le voy a decir aprenda cómo se relacionan estas variables a nivel de vereda y ya. Entonces, digamos, eso es una ventaja de los métodos no paramétricos, que sí me hubiera restringido a usar un método paramétrico. Entonces, después de analizar, digamos, los algoritmos que hay dentro del Machine Learning, nosotros nos fuimos por el árbol de decisiones. En ese momento pensamos que ya no fue el mejor porque estamos trabajando en Random Forest, pero no les presenté porque todavía no tengo resultados, pero este fue el que usé pues para la tesis. El árbol de decisiones básicamente es como un árbol. O sea, imagínense en un árbol. Entonces yo empiezo con lo que es donde tengo toda mi información. Yo esa información la tengo que empezar a clasificar, es decir, como empezar a sacarle ramas. Pero yo, ¿cómo la clasifico? Bueno, el algoritmo, ¿cómo la clasifica? El algoritmo la va a empezar a clasificar de manera que cada vez que la particione, la información sea más homogénea. Entonces yo tengo el tronco y le saco ramas. Esas ramas son más homogéneas que el tronco. Luego esas ramas vuelven y me sacan otras ramas que son más homogéneas que la anterior y así sucesivamente. Sin embargo, el algoritmo no puede hacer particiones pues indefinidamente. Él tiene que parar en algún punto. El punto donde él para es donde la y yo llego a la 6, yo lo comparo con la 5 y veo que la 6 es menos homogénea, yo digo, pues no, la 5 ya no me funciona, me quedo en la anterior. Listo. Ya básicamente es como funciona esto, digamos, en términos agregados. Obviamente hay que hacer una media absoluta del error, pues un montón de cosas, pues ya más técnicas, pero por, digamos, términos de tiempo no lo voy a explicar. Y dado eso, yo encuentro unos resultados. Ay, no, eso se me está parando. Yo creo que tenés que ver si alguien está pidiendo el permiso. Ay. Okay. Bueno, entonces bueno, el resultado. Puedes ir redondeando y Lady. Sí, ya entonces digamos los resultados que yo encontré, yo los hice a nivel de mapa, porque en una tabla, digamos, no iba a ser muy conveniente, entonces los grafiqué de esta manera, en uno está el baseline, en el otro el endline. Lo hice para cada tipo de cultivo.
lo hice a nivel de departamento también, los miré quién iba a ganar y quién iba a perder. Ganar es que vas a tener más rendimiento en el futuro, perder es que vas a tener menos rendimiento en comparación al escenario anterior. Y digamos, en términos de agregados, no encontramos una variación muy grande. O sea, lo importante de este análisis fue que no vamos a ver que la seguridad alimentaria de las personas se vayan a ver afectada, al menos en el corto plazo, que al menos superamos las limitaciones que hay en las datas, que puede tener implicaciones de políticas públicas, y digamos que hay muchas otras cosas por investigar más. Pero lo más importante fue que encontramos que hay muchos planes del gobierno que se pueden alinear con eso. Encontramos uno donde están esperando que en la región amazónica empiecen a cultivar ciertas cosas que nosotros encontramos que tienen mucho más rendimientos, pero incluso dentro de ese artículo de política pública decía que ellos no tenían en cuenta los escenarios de cambio climático, y para nosotros pues realmente eso es importante. Entonces también es como un llamado a que, bueno, si bien en ese momento coincidieron, pues es algo que se debe considerar. ¿Por qué? Porque no simplemente podemos decir, no, Benisa, yo voy a apoyar el cultivo de tal cosa, sino que tenemos que considerar cómo eso se relaciona con las variables climáticas y si efectivamente se puede ver afectado o no. Listo. Entonces lo voy a dejar hasta ahí por términos de tiempo. Ok, V-Lady, muchas gracias. Les recordamos a todos los asistentes que vamos a enviar las memorias junto con la grabación del evento. Bueno, Juan David, ¿estás por aquí? Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Sí, señor, dale. Ok. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Botero. Como habían mencionado, yo soy físico y doctor en física y actualmente trabajo como científico de datos en una compañía que se llama Suman y nos dedicamos a hacer consultoría en tecnología. Les voy entonces a dejar de compartir el video y les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos la presentación. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas lo del choncho que tú dijiste que valía Robux? Pues y eso es gratis. Ahí están viendo bien la pantalla. No, aún no la veo. Ok, veo claro. No, hay gente que me está diciendo que ya se ve, o sea que el tema de conexión ya aparecerá. Están viendo la presentación completa. Sí, sí, hay unas personas que dicen sí, que ahora sí, dale. No. Ok, listo, sí, bien. Recuerden, porfa, también apagar las cámaras, como había mencionado ahorita Daniel, para que no tengamos problemas con la red, y los micrófonos para que no tengamos ahí problemas de retorno con la voz. Entonces, bueno, ¿de qué les voy a hablar yo? Un poquito, digamos, de un nivel más arriba, no tan directamente en lo que es el agro como la exposición que acaba de dar V-Lady. Yo les voy a contar como una nueva metodología que se está desarrollando para ejecutar proyectos de analítica y que tiene aplicación transversal para todos los problemas de ciencia de datos. Básicamente, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy en la charla? Entonces vamos a hablar un poquito, una introducción muy corta de una filosofía que se llama DataOps. Vamos a hablar de cuál es el papel que tienen los científicos de datos en todo este proceso. Vamos a ahondar entonces muy por encimita en qué son los modelos de Machine Learning, como para dar una introducción a las personas que no conocen. Vamos a hablar específicamente del Machine Learning automatizado, que es lo que nos llama hoy, digamos, o el core de la charla que queremos presentar hoy. Vamos a dar un ejemplito que es prácticamente un ejemplo de juguete, pero simplemente es para que vean el potencial, digamos, que tiene esta herramienta. Y por último vamos entonces a contar un poquito cuál es la integración que tiene todo este cuento del Machine Learning automatizado con la parte de DataOps. Entonces, lo primero es que en el mundo actual en el que vivimos, básicamente estamos recibiendo datos de infinita cantidad de fuentes. Pueden ser servidores, computadores, sensores,
en el agro, digamos, ahora que está yendo todo el mundo hacia la parte de IoT, están poniendo sensores en los cultivos para medir temperatura, humedad, ¿cierto? Infinidad de cosas. Están también, digamos, la parte de los datos de todo el proceso de venta, comercialización, datos del transporte. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con toda esa cantidad de datos? El primer objetivo es que los centralicemos. Después, lo que debemos hacer es una analítica exploratoria que nos permita entender qué es lo que nos están diciendo esos datos. Y por último, tratar de construir o desarrollar un proceso de analítica predictiva que nos permita tomar decisiones en el futuro para que, digamos, nuestra compañía salga, le vaya, digamos, lo mejor posible, obtenga, digamos, la mayor cantidad de rendimientos. Todo ese proceso que les acabo de mencionar, entonces, debería ser parte o la solución ideal que se debería desarrollar dentro de una compañía es tener todo un pipeline completo del procesamiento de los datos, y esto es lo que se conoce o se está empezando a conocer con el nombre de DataOps. ¿Cuál es el objetivo entonces? Inicialmente todos esos datos que les acabo de mencionar debemos tratar de conseguir todos esos datos y llevarlos a un repositorio o un data lake. Luego estructurar un poco, digamos, esos datos y entonces llevarlos a tablas para que sea más fácil hacer la manipulación de la información. Luego de que ya estén en tablas, entonces montarlos como tal en una base de datos. Posteriormente, realizar todas las transformaciones que se necesiten. Pueden ser normalizaciones, pueden ser conversiones, pueden ser realizar productos entre los diferentes datos que yo tengo, etcétera, la manipulación que se necesite. Después, realizar el procesamiento, digamos, de hacer ciencia de datos como tal, que es la parte de entender esa analítica, tanto descriptiva como predictiva que les estaba mencionando anteriormente. Y por último, visualizar los resultados, ¿cierto? Para que el usuario final, toda esa información y todo ese procesamiento que se hizo, pues para él sea digerible de cierta forma y sea útil lo que se le está entregando. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros hoy? Nos vamos a enfocar en la parte que le concierne, digamos, al científico de datos. Principalmente el científico de datos se encargará de hacer las transformaciones de los datos y de hacer la ciencia de datos como tal. Dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeña sea la compañía y sea el proyecto, el científico de datos se puede extender a hacer también lo que estamos aquí en línea, lo que vemos aquí en la línea punteada, y es tratar de cargar los datos a las bases de datos y posiblemente construir también la visualización de los resultados. ¿Qué hace, digamos, o quién es un científico de datos? En general, lo que se suele decir es entonces una persona que debe tener unas capacidades bastante buenas a nivel computacional, debe tener unos fundamentos matemáticos sólidos y debe tener un dominio, digámoslo así, del tema. Muchas veces lo que se dice entonces es, hombre, una persona que tenga todo eso es prácticamente un unicornio, esa persona no existe. ¿Cuál sería ser la solución entonces para eso? Construir un equipo interdisciplinar que tenga, digamos, todas esas capacidades integradas y tengan la capacidad de desarrollar a cabalidad el problema. Entonces, ¿cuál es el día a día o en qué consiste, digamos, este proceso de hacer ciencia de datos de un científico de datos? La idea está muy relacionada, y por algo se llama el científico de datos, la idea está muy relacionada con lo que es el método científico, que consiste básicamente entonces en hacer una observación, luego tratar de plantearse una pregunta respecto a eso, desarrollar un modelo, proponer experimentos, que al final de esos experimentos lo que nos van a dar a nosotros son datos. Puede ser que esos experimentos incluso ya se estén desarrollando, pero es la forma de validar nuestro modelo y analizar los resultados. Esto aquí se ve como de forma muy lineal, pero en la vida real eso puede llegar a ser un poco más complejo, ¿no? Todo ese proceso tiene un montón de reprocesos ahí atrás, entonces yo debo recolectar los datos, hacer los procesos de transformación, hacer una exploración y posiblemente la visualización, plantear los modelos, evaluar y hacer el despliegue final. Pero en muchas de esas etapas, como vemos aquí todas estas flechitas, puede ser que a mí me toque regresarme hacia atrás, porque por lo general hay que cosas que no se entendieron muy bien, entonces hay que rehacerlas, o en el camino se encuentra que hay datos necesarios y que no se estaban recolectando, entonces que hay necesidad de recolectarlos, todo este tipo de cosas. Y esto, como se los mencionaba ahorita, entonces
se suele construir a partir de un equipo interdisciplinar en el que principalmente se cuentan con 3 perfiles. El primero, el del analista de datos, que se puede encargar principalmente de recolectar los datos, hacer el preprocesamiento y la transformación y hacer una exploración de los mismos. Luego el del ingeniero de datos, que también ayuda en la parte de la recolección de datos, de la transformación, y está muy encargado de esta parte final de hacer la publicación y el despliegue de los resultados. Y por último está la parte del científico de datos, que estaría haciendo toda la parte de exploración y visualización también, principalmente, y es donde más tiempo se puede gastar desarrollando el modelo y evaluándolo e iterando entre estos 2 puntos. Listo, entonces esas serían como las funciones principales que puede cumplir cada uno de los perfiles cuando tratamos de responder o de resolver un ejercicio de analítica. Entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo la gente se gasta el tiempo desarrollando este tipo de proyectos? Entonces, sorprendentemente, casi que el 80% del tiempo que se gastan solamente es en recolectar la información y en hacer el preprocesamiento y la limpieza de esos datos. Todo lo demás, construir los modelos, evaluarlos, hacer el despliegue, es tan solo el resto del 20%. Ahí es, en ese 20%, es en lo que actualmente el Machine Learning automatizado se puede enfocar. Esa es la parte que vamos a tratar de automatizar para ahorrarle tiempo tanto a los científicos como a analistas de datos que se encargan de desarrollar estos proyectos. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de qué es el Machine Learning. Por allá en los años 50, finalizando los años 50, casi que la definición que nos quedó del Machine Learning es como un campo de estudio que le da a los computadores la posibilidad de aprender sin necesidad de ser explícitamente programados. Eso quizá le da como la intuición a la gente de que el Machine Learning simplemente es entréguele los datos y el computador hace todo solo. Ahí hay un poco de falsedad, digamos, en esa afirmación, porque el computador realmente sí hay que programarlo y hay que decirle el cómo debe aprender. ¿Listo? Entonces, básicamente, hay 2 tipos de problemas en general que uno puede tratar de resolver con Machine Learning. Uno es un problema de clasificación. Supongamos que tenemos aquí los ingresos y las deudas que tiene una persona y queremos saber si se le puede dar un crédito o no. Entonces, obviamente, las personas que tengan más bajos ingresos y mayor cantidad de deudas no van a ser muy viables para que se les entregue un crédito. Al contrario, quienes tengan altos ingresos y no tengan muchas deudas, pues va a ser muchísimo más viable entregarles el crédito. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Básicamente, desarrollar un modelo que me clasifique a mí entre esos 2 tipos de perfiles. En este caso, el modelo es un modelo muy simple, sería solamente esta lineecita recta que estamos mostrando acá, y entonces sabríamos que cualquier persona con unos ingresos y deudas en la parte superior no sería bueno para entregarle el crédito, y cualquier persona con unos ingresos y deudas que caiga aquí en la parte inferior, pues sí sería viable darle el préstamo. El otro tipo de problemas que solemos resolver en el Machine Learning es los problemas de regresión. ¿Qué es un problema de regresión? Yo ya no quiero realizar una clasificación entre diferentes grupos, sino que quiero predecir un número puntualmente. En este caso, por ejemplo, supongamos que quisiéramos predecir cuál es la TRM del dólar que iríamos a tener a medida que va pasando el tiempo. Entonces, si tenemos, perdón, no vamos a predecir la TRM, sino que vamos a predecir el precio de un producto en función de la variación de la TRM que tenga el dólar. Entonces esperaremos, digamos que si el producto es importado, a medida que la TRM vaya subiendo, el precio del producto también va a ir subiendo, y podemos realizar un modelito. En este caso también estamos cayendo con el modelo más simple, simplemente para que tengamos una intuición de lo que es resolver este tipo de problemas. Con un modelo lineal seríamos capaces de predecir cuál va a ser el precio de nuestro producto con base al valor de TRM que tengamos. Listo, esto lo suelen hacer las compañías, pues por ejemplo el agro, que hay tanto producto importado, digamos, de los insumos químicos y todo eso, es algo que permanentemente se está haciendo por debajo. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos reducir, o de forma muy simplificada, qué podemos decir que es el Machine Learning? Es ajustar una curva o identificar patrones. Eso va a ser a lo que se va a dedicar un modelo de Machine Learning. Más allá de que el computador explícitamente aprenda, como muchas veces, digamos, el nombre nos suele tratar de manifestar, realmente lo que él está haciendo es tratar de ajustarse a una curva
o tratar de identificar patrones para hacer una clasificación. Entonces, ¿qué necesitan las personas para construir un modelo de Machine Learning? Entonces, lo primero es una persona. Si ustedes en su compañía quisieran construir un modelo de estos, entonces lo primero es tener una persona que tuviera bastante experiencia resolviendo problemas de Machine Learning. También necesitarían una persona o esa misma persona pues que tuviera un conocimiento muy grande de cuál es el problema que se quiere resolver y el área de negocio y todo, digamos, el proceso que estaríamos tratando de comprender. Y por último, se requiere también un poquito de fuerza bruta. Gran cantidad de estos problemas de Machine Learning se suelen resolver un poco al ensayo-error para saber cuál es el mejor modelo que yo debo escoger. Entonces, si tengo una intuición, tengo un conocimiento del proceso, cómo funciona, tengo un conocimiento de los algoritmos, pero juego un poquito a la parte del ensayo-error en el sentido de intentar diferentes algoritmos y mirar cuál me da el mejor resultado. Ahí es donde va a ser muy importante la parte del Machine Learning automatizado, porque eso ya no va a quedar en función de la persona que lo esté resolviendo, sino que ahora sí el computador puede ejecutar todos esos procesos por debajo. Entonces, contrario a lo que habíamos dicho al principio cuando nos preguntábamos qué era Machine Learning, realmente sí hay que programar nuestro computador, no es que el computador aprenda solito, se necesita una persona, digamos, que tenga esa capacidad de programar el computador para que el computador sea capaz de ajustarse a esas curvas o identificar esos patrones, que mucha gente lo conoce como generar el aprendizaje. Entonces, que nos quede como esa lección de que realmente sí debemos hacer programación y cuando hablamos de Machine Learning, a pesar de que la máquina sí es capaz de identificar patrones y ajustarse a la curva, no es magia lo que está haciendo realmente por debajo. Siempre la tenemos que nutrir de datos que den cuenta de esa información que yo espero ver en algún momento. ¿Cuáles son las etapas entonces del proceso de construcción de un modelo de Machine Learning? Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar las características, es decir, saber cuáles son las variables que van a ser relevantes en mi modelo. Después debo hacer un preprocesamiento de esas características, posiblemente las tenga que normalizar, tenga que mirar cuáles debo eliminar porque tienen valores nulos, posiblemente tengo que multiplicar o dividir o realizar operaciones entre diferentes características. Luego, lo que debo hacer es, perdón, aquí integré la anterior, la construcción de características nuevas, que es posiblemente integrarlas con otras características que yo tengo. Luego debo hacer una partición de mi dataset. Yo para validar entonces que mis resultados son acertados, lo que debo hacer es coger una parte de mis datos y utilizarla para hacer el entrenamiento y otro pedacito que nunca le muestro a mi modelo, utilizarlo para evaluar qué tan bien se comporta mi modelo. Eso es fundamental cuando tratemos de resolver un problema de Machine Learning para asegurarnos que nuestro modelo sí es suficientemente robusto y va a ser generalizable y va a tener la capacidad de adaptarse a los nuevos datos que vayan ingresando. Posteriormente debemos hacer la selección del algoritmo. Como lo mencionaba ahorita Bilady, por ejemplo, ellos decidieron hacer la selección del algoritmo de un árbol de decisión. Después, cuando ya seguían explorando otras cosas, se dieron cuenta que posiblemente el mejor algoritmo no hubiera sido ese, sino utilizar un random forest. ¿Cierto? Ese tipo de cosas son las que va evaluando uno en ese punto para saber cuál es el algoritmo que mejor se puede adaptar para resolver nuestro problema. Luego hay una parte que se conoce como la selección de hiperparámetros, que es ajustar los parámetros que va a tener ese algoritmo. Luego es como tal hacer el entrenamiento del modelo. Entonces ahora sí, yo ya decidí cuál es mi algoritmo, yo ya decidí cuáles son los hiperparámetros que él tiene y ahora sí le voy a nutrir con los datos que yo había seleccionado en algún momento para que el algoritmo se entrene, o entre comillas, aprenda, y él logra hacer esa identificación de patrones o ajustarse a esa curva que habíamos mencionado anteriormente. Y por último, lo que yo debo hacer es evaluar mi modelo. Entonces, con ese conjuntico que habíamos dejado por fuera, que no le habíamos mostrado inicialmente a nuestro modelo y con el que lo habíamos entrenado, yo debo dejar ese pedacito por fuera de datos y evaluar mi modelo para saber si los resultados sí son los resultados que yo estaba esperando. ¿Listo? Bueno, aquí me llamaron a esa reunión del proyecto. Perdón, Heidi, ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Papi.
Entonces, todas estas etapas del proceso que yo les acabo de mencionar son realmente automatizables. Yo puedo automáticamente hacer la selección de características en gran medida, puedo hacer preprocesamiento de las mismas, puedo construir las características, hacer mi partición del dataset, seleccionar múltiples algoritmos simultáneamente, ajustar diferentes hiperparámetros, hacer entrenamientos simultáneos y por último evaluar todos esos modelos. Y me voy a quedar con el que mejor me sirva. Entonces, esa es la intención que tiene el automatizar o implementar el Machine Learning automatizado. ¿Qué necesitábamos nosotros entonces para resolver un problema de Machine Learning anteriormente? Entonces, en el mundo real, cuando tratamos de resolver un problema de Machine Learning, vamos a necesitar muchísimo tiempo por lo general, una gran demanda de recursos, tanto digamos a nivel computacionales como a nivel de personas, y expertos en diferentes disciplinas, que son todos esos que yo les mencionaba arriba, que constituían el perfil del científico de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora, digamos, o qué se espera que nos dé ventaja si no lo hacemos de la forma tradicional, sino que lo hacemos utilizando Machine Learning automatizado? Entonces, la reducción de los tiempos va a ser muy significativa porque logramos automatizar gran parte del proceso. Vamos a disminuir la demanda de recursos, posiblemente no necesitemos tantas personas trabajando porque gran parte del trabajo de esas personas va a poder ser automatizable. No es que las vamos a lograr sustituir a todas, pero algunas personas sí posiblemente se podrá prescindir de ellas. Y los expertos, digamos, que tenían como ese conocimiento y que posiblemente se desgastaban mucho tiempo en la parte de la programación computacional, van a tener la capacidad de pensar o de enfocarse en diferentes tipos de soluciones o mejores soluciones a la problemática que están tratando de abordar. Entonces, en este momento, ¿qué herramientas existen para implementar Machine Learning automatizado? Hay herramientas tanto de software libre como pagas. De software libre, por ejemplo, están Tipod, AutoKeras, AutoML, y H2O tiene una parte que es paga y una parte que es libre. Y herramientas pagas están, bueno, las tres nubes obviamente, entonces Amazon con su SageMaker y el Autopilot te permite hacer Machine Learning automatizado, Azure también lo hace, Google Cloud también lo hace con su AutoML, otras plataformas muy buenas son, por ejemplo, DataRobot, Big Squid también está saliendo bastante o impactando bastante bien en el mercado. Entonces, esas son como la múltiple cantidad de herramientas que podríamos pensar nosotros en tratar de utilizar cuando quisiéramos resolver un problema de automatización de Machine Learning. ¿Cuál utilicé yo? Utilicé Tipod particularmente porque básicamente funciona con una API para Python y Python pues es el lenguaje de programación que yo más manejo y además es gratuita. Entonces, de todo ese proceso de los datos, digamos que les había mencionado entonces que estaba tener los datos crudos, hacer la parte de la limpieza, luego hacer selección de características, procesamiento de características, construcción de características, selección de modelos y selección y optimización de los parámetros. Y finalmente en la validación del modelo, Tipod en qué parte me permite a mí automatizar. Entonces lo que está aquí sombreado, lo que estoy resaltando aquí en este cuadradito es lo que Tipod me puede optimizar. Aún yo tengo que encargarme de conseguir los datos, encargarme de hacer una limpieza y por último ser capaz de evaluar el modelo. Ahí es donde es muy importante tener tanto un científico de datos o una persona con mucho conocimiento desde las matemáticas para definir unas buenas métricas de validación y una persona que conozca muy bien del negocio para que me diga que realmente esas métricas que yo estoy obteniendo pues son las métricas adecuadas. Entonces, un ejemplo aquí muy rapidito, entonces es un ejemplo de predicción de precios de casas en Boston. Esto realmente es un ejemplo de juguete porque pues son registros bastante viejos de 1978, pero esto podría pensarse como un ejemplo de predicción de precios en terrenos en el agro o predicción de precios de los cultivos o predicción de precios de cualquier otro suministro, digamos, que ustedes puedan tener dentro de sus compañías del agro. Básicamente, entonces, aquí contábamos con esta cantidad de características. No voy a entrar, pues, en detalle porque no es el tema que nos concierne en este momento. Pero entonces, básicamente, ¿qué hace Tipod o qué hicimos nosotros con Tipod para resolver este problema?
Entonces él, entre 12 diferentes algoritmos él evaluó 12 diferentes algoritmos de regresión, 14 algoritmos de preprocesamiento y 4 algoritmos de selección de variables. ¿Esto cuánto tiempo nos tomó? Después de yo haber desarrollado la programación, que tampoco fue muy compleja, del orden de 1 o 2 días se puede desarrollar esa programación, el tiempo de cómputo se demoró 10 minutos solamente. Entonces aquí nos podríamos plantear cuánto tiempo se puede demorar un científico de datos tratando de ejecutar las mismas pruebas, o sea, escribiendo programación para evaluar 12 diferentes algoritmos de regresión, 14 diferentes algoritmos de preprocesamiento y 4 algoritmos de selecciones de variables. Realmente esta es una de las ventajas más grandes que tiene hacer Machine Learning automatizado. Vamos a ganar un montón de tiempo en toda la ejecución de nuestros proyectos. ¿Cuál es el resultado que me entrega a mí? Pues básicamente me entrega aquí las métricas que me dicen a mí qué tan buena o qué tan mala calidad tiene mi resultado. Si nosotros tratamos de entender un poco para los que tienen conocimiento en Machine Learning, qué fue lo que él estuvo haciendo, entonces él partió de tener su dataset, hizo una selección de características utilizando el algoritmo FW, luego utilizó el algoritmo de regresión extra tree, y luego unificó los resultados de ese que le salió aquí con los resultados, con los datos originales que él tenía. Y por último, implementó una regresión de Rich. Y ese resultado le dio a él el mejor resultado de todos los diferentes algoritmos y con distintos hiperparámetros que él evaluó. Hay veces esto puede llegar a ser un poco caja negra para nosotros, o sea, no entendemos muy bien qué es lo que está pasando ahí por debajo. Y no quisiéramos utilizar algoritmos que no sabemos cómo podemos luego echar para atrás para que nosotros seamos capaces de proponer en algún momento lo que se conoce como Machine Learning o analítica prescriptiva, en la que yo sea capaz de tomar decisiones con base al resultado que me está entregando mi modelo. Entonces, en tipo es posible evitar que nosotros tengamos una caja negra. Yo le puedo decir a él que me defina o que solamente evalúe explícitamente una cantidad de modelos, una cantidad de algoritmos, una cantidad de algoritmos tanto para preprocesamiento, selección y conversión de características, junto con sus hiperparámetros correspondientes. Es decir, yo no le digo a él, busca en ese universo grande que vos tenés, sino que definite solo en este pequeño universo que yo ya conozco y que yo espero que mi solución esté ahí para que yo luego sea capaz de ejecutarla. ¿Qué nos puede pasar en este caso? Posiblemente puede ser que se penalice la calidad del resultado. Aquí antes teníamos 0.89, ahora bajamos a 0.85, sigue siendo un buen resultado, pero quizá no es tan bueno como el anterior. ¿Qué ganaríamos nosotros en ese caso? Que le estamos entregando a él un algoritmo que nosotros sí sabemos cómo interpretarlo. Posiblemente el primer algoritmo que él nos entregó entrega el mejor resultado, pero no tiene tanta interpretabilidad. Este resultado que él entregó finalmente, entonces particularmente yo le pedí que hiciera el análisis con un random forest, entonces él partía de la base de datos, seleccionó el 67% de las características, implementé el random forest y me entregó la predicción. Entonces, de todo esto que podemos empezar a entender, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo de utilizar Machine Learning automatizado comparado con la metodología tradicional de Machine Learning? Lo primero es que voy a disminuir el tiempo de ejecución de los proyectos, lo cual es muy significativo porque resulta, digamos, en dinero que me estoy ahorrando. Voy a tener unas mejoras en la precisión del modelo. Puede ser que con el escaneo inicial que yo haga no logre evaluar tantos diferentes modelos, entonces la precisión que logre obtener no era tan buena anteriormente como la que sí puedo llegar a obtener cuando utilizo Machine Learning automatizado. Facilita también el acceso a Machine Learning a personas que no tengan mucha experiencia en programación. También va a evitar errores que sean consecuencia del proceso manual. Cuando uno está programando, muchas veces puede ser que sin querer, obviamente, pues meta mal el dedo en la programación y se le metan los números equivocadamente o algo así. Y como en este caso no estamos tan enfocados en la parte de programación, sino que estamos a un nivel más alto, pues estaríamos evitando todas esas partes que pueden ser errores manuales. Y por último, estamos haciendo una validación simultánea de los modelos. Entonces, realmente nos da muchísimas ventajas utilizar esta nueva metodología de Machine Learning automatizado comparado con la metodología que teníamos anteriormente. Nos preguntamos aquí
entonces... Sí, dale, Daniel. Quedan 5 minutos, ¿listo? Ya voy a terminar. Nos preguntamos aquí entonces si entonces ya no serán necesarios los científicos de datos, porque estamos diciendo que gran parte del desarrollo de los modelos lo podemos hacer de forma automatizada. Realmente aquí la respuesta es que los científicos de datos deben cambiar un poco su perfil y no enfocarse tanto en la parte de la programación, sino que deben enfocarse en otras cosas que van a ser más relevantes. Como por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, los modelos realmente van a ser tan buenos como los datos. Entonces, puede ser que esos datos tengan algún tipo de sesgo. La máquina no va a ser capaz de identificar ese tipo de situaciones. ¿Quién debe tener la capacidad de hacerlo? Un científico de datos es la persona que tiene ese tipo de habilidades para ser capaz de identificar cuando tu resultado, a pesar de que te dé una métrica muy buena, ser capaz de dudar y decir, hombre, posiblemente esto nos está dando muy bien porque tenemos un sesgo desde nuestros datos y ser capaz de desarrollar metodologías para validarlos si sí o si no. ¿Qué más, ¿En qué más se puede enfocar un científico de datos? Entonces, sabemos, por ejemplo, que las máquinas van a ser muy buenas para optimizar las funciones objetivo, pero no van a tener la capacidad de juzgar la idoneidad de la función seleccionada. Es decir, hay funciones que me miden a mí ciertas cosas y son como unas métricas de calidad, pero realmente puede ser que lo que yo necesite es medir otra cosa distinta. Entonces, la optimización de mi problema, yo debo saber explícitamente hacia dónde la debo orientar. Y no solamente por la función de coste o función objetivo que el algoritmo traiga por defecto. Ahí necesitas una persona también que tenga esa expertise y esa capacidad de discernir entre esas situaciones. Y por último, podemos decir entonces que es de gran importancia que un proyecto de ciencia de datos, en el entendimiento de algoritmos y sus resultados, para ser capaces de definir si las inferencias que se están teniendo son erradas o no, ¿cierto? Es decir, una persona que entienda, que sea capaz de interpretar ese flujo, por ejemplo, de algoritmos que yo les mostré más arriba, y que tenga la capacidad de decir si el resultado es o no es verosímil. Entonces, importante como para que se lo lleven para la casa y para finalizar la charla. Entonces, el Machine Learning automatizado reduce significativamente los tiempos de ejecución de proyectos de analítica. Existen múltiples frameworks, digamos, o herramientas que me permiten a mí implementar Machine Learning automatizado, tanto libres como de pago que les mostré ahora. Los científicos de datos deben tratar de modificar un poco su rol en los proyectos de analítica. ¿Cuál debe ser esa modificación? Lo primero es encontrar una mejor solución al problema y facilitar la interpretación de los resultados para que las personas, digamos, encargadas del negocio tengan la capacidad de tomar mejores decisiones. Y por último, podemos decir entonces que el Machine Learning automatizado nos facilita la integración y el desarrollo de modelos de datos dentro de todo nuestro marco de DataOps. Listo, señores. Entonces, aquí quisiera terminar con esta frase de Randall Olson, que es uno de los creadores de Tipos, la librería que les mencioné que utilicé. Lo que él nos dice es que el Machine Learning automatizado está aquí para mejorar la productividad de los científicos de datos actuales y para hacer el campo mucho más accesible para aquellas personas que no han tenido la capacidad de estudiar los algoritmos durante muchos años. Entonces, muchísimas gracias. Ahí les dejo, digamos, la dirección de la página web de Suman, que es la compañía para la que trabajo actualmente, y mi LinkedIn por si me quieren seguir, o mi correo también por si tienen algún comentario o algo que quieran profundizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Con gusto. Ok, seguimos entonces con nuestra última intervención de hoy. A cargo del doctor Andrés Cardales, Agricultura 4.0, una realidad en Antioquia. Doctor Cardales. Buenos días. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Un cordial saludo a todos y agradecerles en esta etapa de confinamiento en la casa que se la dediquen un poco a la academia. Espero que la charla que vamos a tener en ese momento sea un poco del nivel de mis antecesores. Agradecerle al doctor Juan David por esa explicación, me ahorró muchas cosas que iba a decir ahorita.
Entonces, voy a proyectarles las diapositivas. Un segundito que este es... Penguins. Ok. Voy a compartir mi pantalla. La ventana. Bueno, me dicen cómo se va viendo la pantalla. Trabajo sobre un ambiente un poco distinto del que están acostumbrados. Mi equipo es un equipo que corre sobre Ubuntu, entonces, por favor, me ayudan ahí. Doctor, estamos viendo sobre los públicos. Aquí vemos, okay. Esa es la presentación. La Vamos presentación bien. pública sirve. Bueno, entonces, la presentación que voy a hacerles es sobre Agricultura 4.0, una realidad para Antioquia, ¿cierto? En esta administración hemos decidido que la ciencia y la tecnología deben ser nuestros primeros asesores para que, y ahí sí, que se me sale un poco lo abogado, se cumpla el artículo 103 de nuestra Constitución, ¿cierto? Que voy a leerlo para que estemos en ese contexto. La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. ¿Por qué digo esto y por qué hago esta especie de tos? Todos los que entran a páginas web saben que debajo hay una letra menuda, pequeñita, que hacen los abogados astutos para que quien después haga mal uso de la información, digamos que él tenga suficientes argumentos jurídicos para hacerle cumplir la norma. Bueno, yo hago esto porque los funcionarios, y sobre todo que tienen algún manejo sobre bienes públicos, tienen detrás un poco de instituciones que se llaman todas terminadas en IAS. Yo las llamo las asustadurías, Procuraduría, Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera diapositiva es para ponernos en contexto. Quien les habla es actualmente el director de la Unidad Regional de Planeación Agropecuaria del departamento, que se ha conocido como URPA, y yo le he puesto un apellido que es 4.5. En algún momento que me visitó alguien a la oficina y vio el aviso de 4.5, me dijo, hombre, doctor, usted está mal porque no está sacando 5. Y yo, bueno, por lo menos voy en 4.5, ¿cierto? 4 es de cuarta revolución industrial, 5 es porque considero que la conectividad, como lo digo en la diapositiva, es el 5G y debemos aspirar a estar allá todos. Entonces, con ayuda de proyectos 4RI, nosotros pensamos que la productividad debe ser parte de lo que hagamos en esta administración. Bueno, el agro en Antioquia tiene varios problemas. Yo he decidido tratar de intentar resolver aquellos que con datos, con ciencia, con tecnología, con el acompañamiento de los entes que hacen investigación, se puedan resolver. Entonces, el primer problema es que hay un déficit
en aquel balance entre producción, consumo de alimentos. Quiere decir que nosotros consumimos más de lo que producimos. Los que saben de economía clásica saben que quien consume más de lo que produce terminará siendo pobre. Por eso entonces nuestra producción es deficitaria. Ahora, además de lo anterior, hay poca eficiencia en las cadenas productivas. Hay muchos motivos, muchas razones por las cuales hay poca eficiencia en esas cadenas productivas. Pero uno de los que hemos encontrado sensibles es desconocimiento. Enseguida les voy a mostrar algunas cifras que son asustadoras. Hay desconocimiento de la vocación del suelo. Como hay ese desconocimiento, entramos en un problema que llaman los planificadores urbanos rurales, o que llamamos conflicto de usos. Pero previo a esto se hizo un diagnóstico del agro, al menos en Antioquia y al menos en esta administración, y voy a empezar leyendo este cuadro como su autor, el actual secretario de Agricultura, el doctor Rodolfo Correa Vargas, dice que debe leerse. Y es que debemos leer de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, debajo están los indicadores y arriba está el problema. Yo empecé diciendo que formar, o que al menos la tecnología, o que al menos la ciencia, o que al menos el conocimiento debe acompañarnos. Bueno, hemos identificado alrededor de 85,000 productores en 850 organizaciones, y ojo con la cifra. Más del 15% de esos productores tienen ningún nivel educativo. Y más del 50% de ellos solo tienen nivel de primaria. Entonces, esperar que nuestros productores, con ese alejamiento del Estado, porque dice la Constitución que la educación es un derecho, es más, ha dicho la Corte Constitucional que es exigible vía tutela, entonces es muy difícil que nosotros alcancemos esos niveles de productividad. Amén del problema de la tierra. Ya sabemos que el conflicto armado en Colombia ha sido por la tierra. Eso es una cosa que es repetitiva. Y hay un problema adicional, y es que nuestros productores están en zonas bastante desconectadas. ¿Por qué? Porque solo el 10.7% de esas vías son pavimentadas. Con un déficit cercano al 90%, es muy difícil que nosotros tengamos entonces productores que quieran quedarse en el campo haciendo una actividad cuya extracción de sus recursos es bastante compleja. Es un problema que creemos necesita tecnología. Y por último, si necesita tecnología, solo el 8% de esos productores la tienen. El reto es grande. Sabemos que con ciencia y con tecnología es posible acercarse a soluciones, pero no obstante hay que tener los pies sobre la tierra. Es un reto bastante enorme. Ahora, una solución. Hemos dicho que una posible alternativa a solucionar el problema son los polos de desarrollo agrotecnológico. Hubo un señor llamado François Perrois, francés. Yo no soy el más fino léxico francés. Entonces, el señor Perrois dijo, mire, si quieren desarrollar una región con la gente de esa región, generen lo que se ha denominado polo de desarrollo económico. Nosotros le hicimos una variante. El señor Perrois no sabía de la cuarta revolución industrial, nosotros sí. Entonces, en lo que nosotros vamos a insistir en es especializar cada subregión de acuerdo a su vocación productiva
y queremos convertirla en un referente de crecimiento económico. Con esa competitividad en bienes, servicios y basado en esa agricultura 4.0, creemos que es posible alcanzar mejores niveles de rendimiento. Y para eso tenemos un modelo. Tenemos que hacer énfasis en la cultura digital, lo llamamos el mindset. Tenemos que tener datos cualificados. A partir de los datos, generar políticas y con esas políticas construir proyectos de cuarta revolución industrial. Eso debe llevarnos a ideas de emprendimiento, de innovación en el contexto agro 4.0 para aumentar la productividad de los polos. Pero nosotros sabemos que tenemos que traer tecnologías 4RI que hemos denominado agrotech. En eso consiste entonces el agro 4.5 que hay en la oficina del director del URPA. Muy bien. Algunos amigos me dijeron, Andrés, no vivimos en Colombia, estamos en Europa, bueno, algunos ex compañeros. Entonces, les puse un poco el contexto de dónde estamos, y un poco Suramérica, Colombia, Antioquia, y el verdecito que es el piloto. Este piloto tiene los puntos en rojo que son las cabeceras municipales, las vías, las líneas rojas, yo creo que puedo señalar con el mouse. ¿Están viendo mi mouse, cierto? Bueno, muy bien. Entonces, tengo las cabeceras municipales y tengo un área en blanco. Esa área en blanco es la unión de Marinilla, Santuario, Carmen de Viboral y Río Negro. Si nosotros hiciéramos una extracción de las primeras dos letras, entonces diría Masacari. Eso es importante que lo tengan en la cabeza porque después cuando escuchen Masacari, bueno, ¿qué será Masacari? Bueno, viene de allí, ¿cierto? Ahora, datos. Como la metodología de los polos de desarrollo, que nosotros transformamos un poco en lo que se llaman hoy núcleos productivos, es unir a través de vectores núcleos, que son los municipios. Tenemos el primer, entonces, núcleo piloto del oriente antioqueño. Es el circuito 11, 16, 19, 20. Eso después les voy a decir por qué. Tiene 713 corredores productivos. Primera explicación. ¿Qué es un corredor productivo? Es una vía que aun cuando no tiene especificaciones técnicas, por allí la gente pone sus productos para que se los compren. O la gente lleva sus productos a un centro de acopio para tener una operación, digamos, contractual o extracontractual, pero que permite intercambiar entonces un producto con unos ingresos. Hay 713 de esos corredores. ¿Por qué tienen colores diferenciados? Porque en cada corredor se extraen algunos papa, en otros zanahoria, en otros leche, etcétera, etcétera. Pero la información había que llevarla a un nivel superior, porque no se produce en cualquier parte, se produce en un lote que jurídicamente se traduce en un predio. Quiere decir que es el título y el modo como una persona puede demostrar ante los particulares o ante el Estado que es propietario de un bien. Bueno, tenemos en el piloto 33.311 lotes o predios. Y aquí empieza el trabajo que el doctor Juan David me ahorró, ¿cierto? Celdas de trabajo. Cuando no estoy de director, a veces hago de científico de datos, ese era mi cargo en la EDU. Entonces yo trabajo una metodología que se llaman autómatas
celulares. Suena un poco estrambótico, pero es que definitivamente cuando se hace analítica del espacio hay que dividir el espacio en unidades mínimas de análisis, y en esas unidades mínimas de análisis colocamos lo que llamó el doctor Juan David, digamos, el dato con el cual previamente entreno un modelo para que después haga algunas predicciones. Entonces tenemos 702.252 celdas de trabajo. Un poco que es agro de cuarta revolución industrial, para que vamos metiéndonos como en el tema un poco más específico. Entonces, lo puedo definir como medir el entorno, y para eso tenemos IoT, o sea, el Internet de las Cosas. Conectamos drones, cámaras, sensores para alimentar esas celdas. Queremos transparentar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay problemas de la ley de oferta y demanda. Es un poco perverso escuchar que algunos seres, creo yo, que son humanos, han aprovechado esta situación para incrementar los costos a unos niveles que no son lógicos, ¿cierto? Porque la pandemia es para todos, entonces no se puede sacar provecho de una situación por eso. Entonces, creemos que con blockchain podemos transparentar el proceso, ¿sí? Queremos analizar los datos almacenados en Big Data, revelan patrones, eso lo han dicho mis anteriores compañeros de exposición. Entonces, de esos datos queremos aprender. El dato debe ser transformado en información, la información puesta en contexto para que sea conocimiento. Eso está basado en aprendizajes que tienen inteligencia artificial, y yo he llamado el círculo virtuoso del conocimiento. Quiere decir que cada vez que se haga una iteración o un ciclo, yo voy aprendiendo y mejorando, aprendiendo y mejorando. Un poco eso es el agro 4R. Pero ya como para humanos y que de pronto las personas no conozcan alguna terminología, digo que es un nivel de organización y control que va empezando en el pedido, en la producción, la entrega, el soporte, el mantenimiento, hasta el reciclaje final. La información es capturada, se hace un tratamiento inteligente de ella, se hace disponible, porque lo que realmente queremos es satisfacer los requerimientos que son cada vez más, digamos, rigurosos, en términos de que ya se están haciendo dietas personales. Ya tenemos impresión 3D, y entonces imprimen sushi, imprimen algunos pasteles, etcétera, etcétera. Ahora, no voy a entrar a este tema porque ya Juan David y compañía me hicieron una explicación. Pero digamos que desde el enfoque filosófico, las máquinas no deberían aprender. Y desde el enfoque sociológico, si una persona se deja sola en un sitio, nunca va a aprender. Entonces, si como la máquina está sola, entonces no va a aprender. Y desde la dispraxis es que, teniendo esas dos cosas, los humanos, sin embargo, todos no tienen nivel de conocimiento. Entonces, ahí hay unas discusiones que no son para este momento. Y tampoco voy a entrar en esta explicación porque ya mis compañeros explicaron un poco. Yo qué quiero decirles. El error cuadrático medio, que es lo que significa MSE, ¿cierto? Se mide porque hay que medir cuánto error estamos nosotros teniendo cuando estamos haciendo una predicción. La inteligencia artificial se puede utilizar para muchas cosas, pero sobre todo son problemas de regresión y problemas de clasificación. Entonces, si tengo un problema de regresión, necesito una variable dependiente y unas variables predictoras, y lo coloco en una ecuación. Esa ecuación debo medir si realmente tiene una capacidad predictiva o no, de saber si el valor que estoy buscando es cercano a
lo que espero en la realidad. Entonces, un poco la línea que hay en la mitad es una interfaz entre las dos cosas, ¿cierto? Bueno, en este ejercicio aún no tengo, digamos, muchos resultados con este nivel de precisión. Este nivel de precisión es porque en mi cargo anterior en la EDU hubo una discusión muy grande. Hicimos una inteligencia artificial para predecir los efectos del transporte en las condiciones climáticas, que hoy es una discusión que se está dando a nivel de la Alcaldía de Medellín y del CIATA. Bueno, esa discusión ya la tuvimos a nivel de un laboratorio de experimentación, y nuestra red neuronal era capaz de predecir con un 90.8% digamos, de asertividad. Ante esa discusión grande hicimos un contrato con Microsoft y con IDATA, porque dijimos, no, venga, eso tiene que resolverlo un tercero neutral, y finalmente dijeron que sí, que la red neuronal predecía con esa capacidad de acierto. Entonces, un poco como por el precedente de que no sé. Hay muchos problemas en IA. Este me parece fantástico, pero se los voy a dejar a ustedes para que lo lean, porque leyéndolo se entretienen un poco. Lo interesante aquí es que el de la derecha es Robert Parker, el mejor enólogo que dio Estados Unidos en la época grande del vino, y Orley, que era un hombre que estaba inicialmente en Cambridge y que después fue a varias universidades en Estados Unidos, y finalmente develó de que Parker no utilizaba datos para decir que un vino era bueno o malo. Orley empezó a decirle al mundo que con datos era posible saber si un vino era bueno o malo. Ese es un antecedente importantísimo. Por eso Parker quedó como el gran timador y Orley quedó como, digamos, el científico del momento. Hay que decir que, bueno, Orley tenía el New York Times, había un amigo que trabajaba en el New York Times y pudo hacerle seguimiento a los datos que nunca tuvo Parker. Cada vez que Parker se tomaba una porción de vino, ellos medían el azúcar, etcétera, etcétera. Lean la historia, que es interesante. Bueno, en IA hay muchas aplicaciones. Voy a pasar por aquí porque ya mis compañeros lo hicieron. Esto es un atrevimiento. Le hago una pregunta a la mesa. ¿Cuántos minutos tengo? Porque puedo extenderme hasta que ustedes digan. ¿Cuántos minutos? Doctor, como estamos programados, nos quedan unos 5 minutos. 5 minutos, ok. Trataré de que en 5 minutos terminemos esto. Bueno, esto es un experimento bastante atrevido, ¿cierto? En un determinado momento necesitábamos saber cuáles eran las variables que impactaban el problema de tener suelo habilitable en Medellín para hacer vivienda BIS y VIP. BIS traduce vivienda de interés social, VIP, vivienda de interés prioritario. Entrenamos una red neuronal y nos dimos cuenta que hay una mentira detrás de los precios del suelo. Eso es una cosa importante, porque esta red neuronal de segundo orden, digamos que lo que hay primero es, digamos, que las primeras neuronas, hay unas neuronas ocultas y hay unas variables explicativas. Entonces, un poco para que no se asusten de ese modelo. Ya entrando en los datos que me ocupan hoy como director de la unidad de planificación rural, y es que en los suelos, sobre todo del piloto, hay por lo menos 2 posibilidades de utilización del suelo. En esos que tomamos, era posible utilizarlo en hortalizas o en leche, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas áreas había en que en hortalizas fuera bajo y que en leche medio? Bueno, habían 77 lotes y esas eran 325 hectáreas. Y así sucesivamente. Decidir cuando tienes 2 posibilidades es fácil. Pero cuando tienes 77, creo yo que con el antecedente de
la formación de los productores se hace un poco más difícil. Esta gráfica me la pasaron mis estudiantes de maestría en geoinformática. No necesita explicación. Y esta diapositiva, el coordinador se las va a pasar a todos los asistentes. Pero en términos generales lo que dice es que si nosotros tenemos un input de variables, voy a señalarlo aquí, y tenemos una variable y que estamos buscando a través de ciertos procesos, nosotros vamos a ser capaces de finalmente predecir ese valor y a través de algoritmos de clasificación y regresión evaluar el performance del modelo de datos. Muy bien. El cuadro que hay en rojito es una serie de celdas de mi data experimental, y lo que hay aquí es lo que yo les decía. Al menos en esas celdas hay entonces posibilidad de sembrar aguacate, arroz, banano, cacao, café, caña, cebolla, coco, fique, frijol, ñame, gulupa, hortensias, limón, lulo, etcétera, etcétera. Eso en la cabeza de un productor es bastante complejo de digerir. Entonces, para facilitar el experimento, creamos una cosa que se llama Sadra IA. Sadra IA es un robot con inteligencia artificial que desarrollamos en la Secretaría de Agricultura. El robot en este momento es capaz de decirle a cada propietario cuál es la vocación del suelo en su predio. Pero además le puede decir cuántas toneladas puede producir. El robot está alimentado con el POTA y inicialmente solo trabaja en el núcleo productivo llamado SA, ¿cierto? Ya saben qué es SA, K, saben qué es K, RI, saben qué es RI, y MA, saben qué es MA, ¿cierto? El robot solo tiene un mes de entrenamiento. ¿Por qué un mes de entrenamiento? Porque hemos hecho pruebas, ensayo-error, pruebas, ensayo-error, y todavía no somos capaces de ponerlo en producción. Entonces, estamos en eso. Pero muy rápido vamos a ponerlo en producción para que la gente no tenga que llamar a un teléfono. ¿Por qué? Porque estamos desarrollándolo. Ya la funcionalidad está, pero la idea es que funcione en Telegram y que no nos tengan que llamar a nosotros. Simplemente se comunican a un número en Telegram, hacen la pregunta, pero para hacer la pregunta necesitan el código catastral o el código predial. No voy a entrar en esa explicación porque creo que todos aquí pagan su impuesto y lo pagan con suficiente antelación para que el Estado de nosotros haga las obras, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que explicar el código. Ahora, doctor, también dijo que él utilizaba algunos doctor, framework, ¿sí? Se nos ha acabado el tiempo, ¿cierto? No, señor. Al contrario, hay varias personas que nos están pidiendo que tengamos un poco de tiempo más. Entonces, por eso, porque voy a quedarme... Se puede extender un poco más, no hay problema. Yo quiero quedarme explicando porque estoy seguro que he dicho un poco de cosas que tienen tecnicismo y entonces voy a aprovechar ese tiempo para que hagan muchas preguntas y explicarlas. Entonces, mi compañero Juan David, reitero, le agradezco porque me ahorró un poco de explicaciones, dijo que él utilizaba algunos frameworks. Bueno, yo he probado muchos frameworks, ¿cierto? TensorFlow, Tortiano, Café. Me gusta la combinación de Keras con TensorFlow. Analítica de datos, y así está desarrollado un poco. Voy también a regalar, porque es importante que la gente quiera hacer sus pinitos. A todos aquellos que les guste experimentar, les voy a regalar entonces algoritmos que tengo en R y que tengo en Python para que puedan entonces hacer sus pruebas. Ahora sí me gustaría, porque estoy seguro que hay muchas preguntas, que hagan las preguntas de rigor. Tengo entonces los minutos para que ustedes puedan hacerme las preguntas.
Ok, yo creo que por organización me van poniendo las preguntas en el chat y yo voy moderando el tema, ¿listo? Para que todos no empecemos a abrir el micrófono. Ok. Bueno, preguntas. Sí, hasta ahora nadie me ha escrito, doctor. Si quiere siga y a medida que vayan saliendo yo le voy diciendo. Aquí hay una. ¿Cuál es el lenguaje? Nos pregunta David Andrés Díaz. ¿Cuál es el lenguaje de programación más usado? Bueno, esa pregunta deberían hacérsela al doctor Juan David, ¿cierto? Pero yo la voy a responder atrevidamente. Y el que yo uso es Python, pero el que usan muchos científicos del mundo es C++, otros utilizan Ruby, otros utilizan R, otros utilizan, no sé, M de MATLAB, ¿cierto? O sea, hay muchos lenguajes en los cuales se pueden programar redes neuronales, que es lo que más me gusta. El profesor Juan David me dice que usa mucho árboles de multidecisión. También he probado Random Forest, me ha ido bien con Random Forest. Pero esa pregunta es más como de el científico de datos, con cuál framework o con cuál lenguaje se siente más cómodo. El doctor Juan David está aquí, si quiere complementar la respuesta del doctor Andrés. Sí, claro. Como acaba de decir él, realmente los lenguajes de programación son muchísimos. Actualmente, digamos, para aplicarlo a resolver problemas de ciencia de datos, porque también depende del problema que uno quiera resolver. Para resolver problemas de ciencia de datos hay dos lenguajes que están a la vanguardia, que son Python y R, tanto a nivel de las industrias como a nivel de investigación científica. En los dos mundos, esos son los dos lenguajes que más dominan. Yo personalmente he identificado que en los últimos años Python incluso ha tenido como un escalamiento por encima de R. Entonces, a pesar de que R es un poco más fácil de aprender, diariamente, digamos, si uno quiere estar justo como en el borde, pues, o como en la frontera de actualización, diariamente salen, digamos, algoritmos nuevos o herramientas nuevas o frameworks nuevos que van a trabajar sobre Python. Entonces, digamos que para resumir, esos son los dos lenguajes primordiales para resolver problemas de ciencia de datos, pero yo diría, y por mi gusto personal, que Python es el lenguaje al que habría que apuntarle. Ok, gracias, doctor Juan David. Por aquí tenemos otra pregunta de Esteban Zambrano que dice, pregunta sobre la opción de aplicar este modelo en otro departamento. Bueno, como estos métodos son rigurosos en datos, quiero recordarles lo siguiente. Mire, el departamento de Antioquia ha venido construyendo algo que se llama el anuario estadístico. Ha construido algo que se llaman las fichas de evaluación de la productividad del agro de Antioquia. Tiene una serie de encuestas. Hay muchísimos datos que yo he encontrado en la gobernación de Antioquia. Tienen quizá el estudio de vocación del suelo más completo del país, comparable a nivel digamos, de países desarrollados. O sea, decir que usted tiene a un nivel 1 en 100.000 caracterizado su suelo para saber cuál es la vocación es un avance importante. Ahora, lo que estamos haciendo en este piloto es precisamente llevar esa vocación del suelo ya a un nivel de predio. Por eso, cuando vieron las celdas, todavía se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, voy entonces a hacer algo. Esto necesita una máquina un poco robusta. ¿Sí? Después el doctor Juan David me dará un regaño, pero lo aceptaré, ¿cierto?
Entonces creo que se alcanza a ver el sistema de celdas con que hay que alimentar el sistema. Perdón, Andrés, aún tienes la presentación anterior. Aún tengo la presentación anterior. Ok. Sí. En el botón de compartir pantalla. Ok. Si es otra ventana, puedes seleccionarla desde el botón de mostrar mi pantalla. Voy a decirle dejar de compartir para Exacto. de nuevo compartirles esta ventana. Entonces aquí dice compartir pantalla y una ventana y le voy a decir esta ventana. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señor, ahora sí. Bueno, dejemos que esto refresque un poco. Bueno, entonces lo que están observando aquí es mi matriz finita con información y yo voy a intentar que el sistema me devuelva. Entonces, ¿de qué está hecho? ¿Cierto? Cuando hago clic sobre una celda, entonces él me dice, bueno, todo eso está alimentado con esa información. A eso es a lo que yo llamo una data suficientemente grande al cual hay que hacerle filtros para hacer estos análisis. No sé si la respuesta sea la adecuada o si lo que está esperando el amable usuario es un poco más detallado. También pudiéramos ampliarlo, ¿cierto? Bueno, ok. Por aquí tenemos una pregunta de Alejandra Mejía, que hace parte del CEDAID. Ella es la gerente del Sistema Experto de Información y Comunicación. Y pregunta si en el departamento, en la URPA, tienen Open Data. Bueno, digamos que mi información de abogado debería permitirme responder esa pregunta en términos jurídicos, ¿cierto? Yo creo que la intención está, pero todavía con digamos, con sistemas, con el comité directivo y un poco de decisiones que hay que tomar alrededor, no hemos podido elevar las últimas investigaciones o los últimos avances al Open Data. Pero hay un Open Data que nosotros encontramos, hay alguna información que es posible, digamos, consultarla en el website de la gobernación. El POTA como tal tiene un aplicativo que permite hacer algunas consultas. Entonces, digamos que parcialmente hay Open Data. Ok. Bueno, Angie Arredondo pregunta, ¿cuál es el programa que utilizan para el análisis espacial que se mostró anteriormente en el oriente, en esos municipios del oriente que conforman una región? Bueno, como ya nos tocó en vivo y en directo, tratemos de sacarle provecho a esto. Angie, hablas de esta visualización, ¿cierto? Bueno, si esa es la pregunta, este software se llama QGIS. QGIS es un software open source. Yo soy enemigo del licenciamiento comercial, como vieron en la presentación que hice. Normalmente uso los frameworks que son open source porque considero que la comercialización es una trampa para los municipios pobres del país. Es más, el proyecto de catastro multipropósito que se está escribiendo en Bogotá, escribí los primeros elementos para ese proyecto y a principio fue muy difícil convencerlos de que usáramos open source, pero ya el proyecto que se está escribiendo está en open source y el software va a ser QGIS.
Ok. Bueno, otra pregunta que tengo por aquí es, ¿qué información por medio de drones se puede recoger para complementar la información que tienen actualmente? Pregunta David Díaz. Oiga, pero Juan David no me está ayudando en las respuestas. Pero son todas preguntas dirigidas. Puede ayudarme también el SEDAID. Bueno, pero la responderé. Mire, los drones son sin duda una gran fuente de información de datos para este tipo de ejercicios. El estado fitosanitario de una plantación, de un cultivo, es posible captarlo con drones a través de sus bandas de radiación. Él es capaz de interpretar por medio de algunos algoritmos si esa plantación está madura o tiene algún problema fitosanitario, etcétera, etcétera. Hoy día hay una discusión grande y es que el gobierno de nosotros dice que nosotros hemos disminuido el número de hectáreas cultivadas de coca y la Organización de Naciones Unidas y otros eventos, digamos, entes multilaterales dicen que antes se ha aumentado. ¿Cómo se zanja la discusión? A través de drones que hagan un reconocimiento un poco a nivel de detalle y sabemos si se ha aumentado o no el número de hectáreas cultivadas. Asunto, no hay otra solución. ¿Por qué? Porque los satélites no tienen la capacidad de, digamos, censar al nivel de detalle que necesitamos. Entonces, un poco la utilización de un dron puede ser esa. Pero hay más. ¿Qué tal si nosotros colocamos, no sé, maquinaria agrícola no tripulada en campo que haga algunas labores y un dron hace el seguimiento y hace el control, por decir algo? O lo otro, si yo necesito esparcir no sé, un abono, un herbicida, etcétera, etcétera, y tengo un dron, puedo, no sé, programarlo para que lo haga después de haber hecho una predicción del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, el dron en este contexto va a ayudar muchísimo. Bueno, yo creo que voy a darle espacio a la última pregunta. Ya nos extendimos bastante. 15 minutos. Evento. Sí, señor. Entonces, voy a hacer la última pregunta. Decía que ya nos habíamos extendido un poco más de lo que estaba planeado. Duber Marín pregunta, con los resultados obtenidos, ¿se podría hacer un cambio en el uso del suelo de aquellos productores que ya tienen establecido el cultivo? Bueno, esa es la pregunta del millón y ojalá de dólares, ¿cierto? Si un cultivador, si un productor, una vez haga la consulta al sistema, se da cuenta que él está, digamos, produciendo papa, pero el sistema le sugiere que produzca zanahoria y limón, no significa que él tiene que dejar de cultivar papa, no. Lo que significa es que él no está siendo tan eficiente como pudiera hacerlo. Eso es distinto, ¿cierto? Entonces, no hay posibilidad de que salga de aquí un decreto, una ley, un reglamento, cualquier elemento jurídico vinculante diciendo no, a partir de hoy usted no puede utilizar el suelo no, a menos que la crisis del COVID se extienda y que nos demos cuenta que con ese nivel de productividad no podemos abastecer las poblaciones, que yo espero que eso no ocurra ni ahora ni nunca. Pero lo único que va a hacer el sistema es sugerir. Ok. Bueno, creo que bueno. Quiero agradecerle al público. Quiero decirle que entonces con David voy a dejar el material de la exposición y que en cualquier momento que tengan alguna duda o quieran alguna asesoría, etcétera, etcétera, la URPA tiene alrededor de 30 funcionarios, grandes funcionarios que siempre están abiertos a ayudarle al público, a los productores. Tenemos
representantes de muchas cadenas productivas. Entonces, esta información es de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Jesús Andrés, al doctor Juan David. Estamos teniendo muy buenos comentarios aquí en el chat sobre las presentaciones, igualmente a Vilady, que se tuvo que retirar. Yo les reitero que las memorias las vamos a compartir y también que estén pendientes de nuestros encuentros. Pueden hacerlo en la página del CEDAID, que les voy a enviar en el correo también el link para que nos sigan y sigan la información que generamos constantemente. Muchas gracias por su participación y espero tengan un resto de día, un feliz resto de día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Excelente presentación.